Has estado yendo a la iglesia fielmente, cantando las canciones, siguiendo los rituales, hacer todo lo que te han dicho es santo. Pero déjame preguntarte algo audaz. ¿Estás haciendo estas cosas porque Jesús les ordenó? ¿O solo porque así es como siempre se ha hecho? Por impactante que parezca, muchas de las prácticas que llenan las iglesias hoy, sí, incluso las suyas, nunca fue enseñado por Jesucristo. De hecho, la Biblia nos advierte en Mateo 15, 9, «Me adoran en vano, sus enseñanzas son simplemente reglas humanas». Ese no es un problema pequeño, esa es una llamada de atención. Porque, ¿qué pasa si tu adoración es sincera, pero mal dirigida? Este video no es para condenarte, es para liberarte. Para abrir los ojos a la diferencia entre religión y revelación, entre la tradición y la verdad, entre lo que el hombre creó y lo que Dios realmente dijo. Porque el verdadero Jesús no se esconde en rituales o está bloqueado en sistemas. Él está hablando a través de su palabra, llamándote más cerca, preguntando, ¿me seguirás? Incluso si eso significa dejar atrás lo que pensaste que era sagrado. Si alguna vez has sentido que algo estaba mal, como tu espíritu tenía hambre incluso después de que terminó el servicio, esta podría ser por qué. Porque no todo lo hecho en la iglesia hoy es de Dios. Algo de eso es ruido, algo de eso es cultura, algo de esto es un negocio. Y sí, parte de eso es el engaño. Pero no te preocupes, estás a punto de descubrir qué prácticas Jesús nunca solicitó y cómo volver a una fe arraigada solo en sus palabras. Quédese conmigo hasta el final, porque lo que escuchará hoy podría sacudir su teología, pero también fortalecerá su relación con Dios. Si crees en el poder de la verdad, en la Biblia como fundamento y en Jesucristo como tu único Salvador, entonces este mensaje es para ti. Y si eres lo suficientemente valiente como para confrontar las tradiciones que pueden estar impidiendo que conozcas a Dios por completo, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Ahora dime, ¿qué prácticas de la iglesia crees que Jesús nunca aprobó realmente? Deja tus pensamientos en los comentarios y prepara tu corazón para la verdad que te ha estado esperando todo el tiempo. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿estoy haciendo esto porque Jesús lo dijo o porque es justo lo que todos los demás siempre han hecho? Esa es una pregunta que podría sacudir la base espiritual de alguien. Pero seamos honestos. Muchos creyentes, incluso los más sinceros, se encuentran atrapados en rutinas religiosas, sin verificar si Jesucristo les enseñó realmente esas prácticas. Y no se trata del juicio, se trata de revelación. La fe, después de todo, no se trata de seguir ciegamente a una multitud. Se trata de caminar alineado con la palabra viviente de Dios. En Mateo 15, 9, Jesús dijo algo que debería hacer que alguien se detenga en sus pistas. Me adoran en vano. Sus enseñanzas son simplemente reglas humanas. ¡Qué poderoso recordatorio! Dios no está buscando ruido, está buscando corazones anclados en la verdad. En muchas iglesias de hoy hay tradiciones transmitidas por generaciones. Raza, costumbres, incluso eventos completos. Se dedican a la devoción pero sin instrucción divina. Cuando preguntas, ¿es esto bíblico? La respuesta a menudo vuelve a así es como siempre ha sido. Pero la tradición, no importa cuán sincero, nunca debe mantenerse más alta que la palabra. Jesús no murió en la cruz para que pudiéramos seguir los sistemas. Vino a reconectarnos con el corazón del Padre. La fe no es una ceremonia, es una relación. Y cuando nuestras acciones están enraizadas en la cultura en lugar de la Biblia, incluso la adoración más apasionada puede perder su valor eterno. Esto no es solo una preocupación para los pastores o teólogos. Es un llamado a cada creyente para examinar lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Seamos claros, no se trata de derribar la iglesia. Se trata de llamar a la iglesia de regreso a su fuente, Jesús. Dios no está impresionado por edificios impresionantes,
largas ceremonias o discursos elocuentes si su palabra no es la base. Algunos creyentes pueden llorar durante la adoración, levantar las manos o asistir a todos los servicios, pero aún así perder la esencia de lo que Jesús vino a enseñar. La fe basada en la Biblia produce transformación, produce fruta. Sí, lo que estamos haciendo en la iglesia no nos está acercando a Jesucristo o ayudarnos a amar a los demás más profundamente. Entonces, necesitamos detenernos y reflexionar. ¿Podría ser que estamos adorando por el hábito en lugar de la convicción? El objetivo aquí no es crear debates de división o chispa, es para traer luz. Como un mentor espiritual podría decirle a un estudiante amado, no confíes en nada a ciegas, conduzca todo con la palabra. La Biblia no es solo un libro, es la voz de Dios. Y Jesucristo dejó en claro que sus ovejas conocen su voz. Juan 10:27. Entonces, cuando se hace algo en el nombre de Dios, pero no se remonta a su palabra, merece una segunda mirada. El apóstol Paul advirtió a Timothy sobre una época en la que la gente reunía a los maestros que dicen lo que sus oídos con picazón quieren escuchar. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo es ahora. Y es por eso que debemos volver a la simplicidad y el poder del Evangelio. Entonces, antes de sumergirnos más profundamente en prácticas específicas, que esta sea la lente a través de la cual miramos todo. ¿Es esto algo que Jesús ordenó o algo que la gente creó? No estamos aquí para destruir la fe, estamos aquí para restaurarla, no en sistemas, no en tradiciones, pero en la verdad viva de Dios, la gracia inquebrantable de Jesucristo y la guía íntima del Espíritu Santo. Y una vez que comience a medir las prácticas de la Iglesia a través de la lente de las Escrituras, se sorprenderá de la cantidad de claridad que se apresura. Escudo del mal. Estas prácticas a menudo provienen de la fe profunda, la intención sincera y la tradición cultural. Pero aquí está la pregunta más profunda. ¿Jesucristo alguna vez enseñó que el poder espiritual proviene de los objetos? Si buscas en 1909 la Biblia, encontrarás que no dio énfasis en los elementos físicos, pero siempre señaló algo mucho más profundo: la fe. En Lucas 8:48, le dijo a una mujer que fue curada: tu fe te ha hecho bien. No la capa que tocó. No es el entorno en el que estaba. No los rituales. Su fe. Esa es la clave que muchos olvidan. Con el tiempo, los objetos religiosos se han convertido en sustitutos de la creencia real. La gente confía en el agua bendecida por otra persona, el aceite colocado en frascos o medallones usados alrededor de sus cuellos, pensando que estas cosas evitarán el peligro o desbloquearán bendiciones. Pero aquí hay una verdad amorosa. Los objetos no tienen poder, Dios lo hace. Y Él responde no a las fichas físicas, sino a la fe genuina y entregada. Ahora, ¿eso significa que el petróleo o una cruz es malvada? De nada. Pero se vuelve peligroso cuando las personas comienzan a creer que el objeto en sí lleva el milagro. Esa mentalidad aleja la gloria de Jesús y hacia la cosa, lo que lo convierte en un ídolo disfrazado. El enemigo ama este tipo de distracción porque ofrece una forma de piedad sin el poder de la verdadera relación con Dios. Consideremos esto. Si la autoridad espiritual realmente descansara en los objetos, ¿no habría pasado Jesús a sus discípulos elementos especiales para que pasen? En cambio, les dio su palabra y el poder del Espíritu Santo. No hay collares, no hay reliquias, solo el mensaje del reino. En Hechos 3, Pedro sanó a un hombre cojo no con aceite o un símbolo, sino al declarar: en el nombre de Jesucristo de Nazaret caminar. Ese nombre, respaldado por la fe, era suficiente. No había ritual, ni un elemento físico involucrado, solo el poder crudo de la fe en la acción. Ese es el tipo de fe que Jesús quiere que sus seguidores lleven. Uno que no confía en accesorios externos, pero uno que descansa con confianza en la presencia y las promesas de Dios. Aún así, la tentación de confiar en algo que podemos tocar es fuerte. Los humanos anhelan lo tangible. Se siente más seguro,
más real. Pero la Biblia nos llama a caminar por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Y cuando dependemos de los elementos sagrados en lugar de la intimidad sagrada con Dios, corremos el riesgo de construir nuestra casa con arena en lugar de roca sólida. Jesús nunca les dio a sus seguidores una fórmula de usar este objeto y sus problemas desaparecerán. Dijo cosas como, ten fe en Dios y busca primero el reino. Eso nos dice todo. La clave del avance no se encuentra en una botella de aceite o una pieza de tela. Se encuentra en la postura de su corazón ante Jesucristo. Entonces, la próxima vez que alguien busque un encanto, una medalla o una botella de aceite como su primera línea de defensa, tal vez preguntarle suavemente, ¿realmente crees que el objeto puede hacer lo que solo Dios puede? No se trata de faltar el respeto a la tradición, se trata de elevar la verdad. El verdadero poder no reside en las cosas hechas por el hombre, sino en la fe que mueve las montañas, el tipo de fe que dice, incluso si no lo veo, lo creo. Cuando vivimos así, honramos al Dios de la Biblia, no por lo que tenemos en nuestras manos, sino por en quien confiamos en nuestros corazones. Y con ese fundamento, continuemos este viaje y descubramos la siguiente práctica común que, aunque bien intencionada, podría no ser lo que Jesús siempre quiso para su iglesia. Imagine entrar a una iglesia, cargada de preocupaciones, necesitar desesperadamente un toque de Dios, y alguien le dice que su avance costará una donación específica. Da esta cantidad, dicen, y Dios liberará tu bendición. ¿Suena familiar? Es desgarrador lo común que se ha vuelto esto en algunos lugares de culto, pero cuando abrimos la Biblia, vemos algo radicalmente diferente. Jesucristo nunca colocó un precio en los milagros. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, entregó a los oprimidos, nunca pidiendo una sola moneda a cambio. De hecho, en Mateo 10:8, le dio una orden clara a sus discípulos. Libremente has recibido, das libremente. Esa oración derriba cada sistema que convierte los dones de Dios en una transacción comercial. La gracia de Dios no está a la venta. La fe no necesita un recibo. Pero en muchas iglesias hoy, las oraciones se ofrecen solo después de que se dan ofrendas de amor y las bendiciones se desbloquean en función del tamaño de la contribución de alguien. Crea una cultura en la que la gente comienza a pensar que Dios solo escucha a los ricos, o que el favor divino se puede comprar como un producto. Eso no podría estar más lejos de la verdad. En Hechos 8, Simón el hechicero intentó comprar el poder del Espíritu Santo, ofreciendo dinero a los apóstoles. Pero Peter lo reprendió bruscamente diciendo, que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podrías comprar el regalo de Dios con dinero. Hechos 8:20. Ese momento sirve como una advertencia fuerte y clara. El poder de Dios no se puede comprar, es sagrado. Ahora, no se malinterpreten, dar es bíblico. La generosidad es un principio que se enseña en todas las Escrituras, pero hay una gran diferencia entre dar del amor y ser manipulado para dar el miedo. Dios ama a un alegre dador. 2 Corintios 9:7. No alguien coaccionó con falsas promesas. Jesús no murió en la cruz para que los pastores pudieran construir imperios o vender milagros. Dio su vida libremente para que todos pudieran recibir la salvación, la curación y la paz sin costo. Cuando la iglesia comienza a operar como un negocio en lugar de un lugar de culto, algo sagrado se pierde. Y lamentablemente, muchos buscadores se alejan desilusionados, pensando que Dios está distante, cuando en la verdad ha estado cerca de todo el tiempo. La fe nunca debe sentirse como una transacción. Cuando alguien está sufriendo y busca la oración, lo último que necesita es una lista de precios. Necesitan compasión. Necesitan a Jesús. Necesitan saber que Dios escucha el grito de su corazón, no el tintineo de su billetera. Piense en la mujer con el tema de la sangre en Lucas 8. No pagó por la curación. Ella no necesitaba un paquete de bendición.
Simplemente tocó el dobladillo de la prenda de Jesús en la fe, y se hizo instantáneamente entero. Ese es el tipo de acceso que todo creyente tiene, no por dinero, sino por la cruz. Ese es el Evangelio. Ese es el corazón de Dios. Entonces, si alguna vez le han dicho que su milagro tiene un costo monetario, escuche esto. Es una mentira. Una manipulación. Una distorsión de la verdad de Dios. El verdadero Jesús no cobra por las bendiciones. Los ofrece libremente a los que creen. Él no necesita tu dinero para moverte en tu vida. Solo necesita tu corazón. Así que sigamos, avanzando y descubramos la próxima práctica de la Iglesia que puede parecer espiritual en la superficie, pero cuando se coloca bajo la luz de las Escrituras, revela una historia muy diferente. Detengamos por un momento y preguntemos algo profundamente personal. Cuando confiesas tus pecados, ¿con quién estás hablando realmente? En muchas iglesias de hoy, se enseña que uno debe confesar los pecados a un sacerdote para recibir el perdón. Se siente estructurado, incluso sagrado. Pero, ¿qué dijo Jesucristo sobre esto? Según las Escrituras, el perdón es un intercambio directo entre el pecador y Dios. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, y solo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. No se requiere un tercero, no hay dependencia ritual, solo confesión cruda y honesta ante un Dios santo que está ansioso por restaurar. Esto no significa que la confesión no tenga valor. Por el contrario, admitir nuestras fallas es un poderoso acto de humildad y transformación. Pero en el momento en que hacemos a un ser humano el guardián de la misericordia de Dios, pisamos un terreno peligroso. La Biblia es clara. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesús Cristo. 1 Timoteo 2:5. Él solo tiene la autoridad para perdonar el pecado porque pagó el precio final con su propia sangre. Cuando colocamos ese papel divino en las manos humanas, incluso con buenas intenciones, corremos el riesgo de minimizar el sacrificio de la cruz. El perdón no se trata de pasar por movimientos, se trata de ser nuevo por la gracia de Dios, a través de la obra terminada de Jesús. Veamos los ejemplos del Evangelio. Cuando el hombre paralítico fue bajado por el techo en Mark 2, Jesús no le dijo que encontrara un sacerdote. Lo miró y dijo: «Hijo, tus pecados son perdonados». Ese momento sacudió a los líderes religiosos, porque Jesús estaba haciendo lo que solo Dios podía hacer. Y sin embargo, ese es exactamente el punto. Jesús es Dios. Él no redirige a las personas a los demás, las invita directamente a sí mismo. Esa invitación todavía está abierta hoy. No necesitas una bata o un ritual para estar limpio. Necesitas un corazón arrepentido, la fe en la sangre de Cristo y la humildad para gritar a quien salva. Algunos pueden argumentar, pero hablar con un líder espiritual nos ayuda a sanar. Y sí, hay sabiduría en buscar consejos. Santiago 5:16 dice: «Confiesa tus pecados el uno al otro, y rezan el uno por el otro para que puedan ser sanados». Pero observe la diferencia. No se trata de un sistema, se trata de la comunidad. Es responsabilidad mutua, no jerarquía espiritual. No se trata de depender de que alguien llegue a Dios por usted. Se trata de apoyarse mutuamente en nuestro paseo de la fe. Hay una belleza en la vulnerabilidad, pero nunca debe reemplazar la relación personal que debemos tener con Dios mismo a través de Jesús. Entonces, si alguna vez ha sentido que no puede ser perdonado a menos que alguien le dé permiso, libere ese peso. Jesús ya lo llevó. La cruz es el puente. La resurrección es la prueba. Y su acceso a Dios está abierto. Hablar con Él. Llorar con Él. Confiese directamente al que conoce su corazón mejor que nadie. Porque en el reino de Dios no se trata de sistemas. Se trata de rendirse. Y con esa verdad en nuestros corazones, caminemos a la próxima práctica de la Iglesia que podría parecer espiritual en la superficie,
pero esconde una salida sutil del Evangelio. Pase a algunas iglesias hoy y podría pensar que has llegado a un concierto o una producción teatral. Luces, máquinas antiniebla, bailes coreografiados, actuaciones dramáticas, todas destinadas a provocar emoción y atraer multitudes. Pero aquí está la pregunta de búsqueda del alma. ¿Están estos elementos alimentando al espíritu o simplemente entreteniendo los sentidos? No hay nada de malo en la creatividad o la excelencia en la presentación. Pero cuando la adoración se convierte en rendimiento y los sermones son reemplazados por conversaciones motivacionales, nos hemos derivado de la misión que Jesús nos dio. En Mateo 28, 19-20, encargó a sus seguidores que hicieran discípulos, no audiencias. El propósito de la iglesia nunca fue hacer un espectáculo. Fue predicar el Evangelio, llamar a los pecadores al arrepentimiento y señalar cada corazón hacia Jesucristo. El entretenimiento puede llenar los bancos, pero rara vez llena las almas. Puede dejar que un servicio de cargos emocionalmente se sienta publicitado, pero sin cambios. La verdadera transformación no proviene de la estimulación externa, proviene de la palabra de Dios que penetra en el corazón. En Romanos 10:17, Pablo nos recuerda: la fe viene escuchando y escuchando por la palabra de Dios. Ahí es donde se encuentra el poder real. No en espectáculos de luces, no en momentos coreografiados emocionalmente, sino en la verdad atemporal y sin filtro del Evangelio. Cuando las iglesias comienzan a priorizar la atracción por la convicción, la comodidad, sobre los llamadas y los aplausos por el arrepentimiento, intercambiamos el impacto eterno por la satisfacción temporal. Piensa en cómo predicó Jesús. No necesitaba una etapa, un micrófono o un telón de fondo elegante. Él habló verdad en los campos, en botes, en las laderas. Sus palabras cortaron el ruido de la cultura y los corazones expuestos. Llamó al pecado, habló del reino y extendió la misericordia a lo roto. La gente no lo seguía por un espectáculo, lo siguieron por el Espíritu. Y hoy, ese mismo Espíritu es volver a llamar a la iglesia a la pureza de su mensaje. Porque cuando el Evangelio se diluye, ninguna cantidad de producción puede compensar la ausencia de la presencia de Dios. Muchas iglesias justifican su enfoque de entretenimiento al decir: queremos atraer a los jóvenes o necesitamos mantenernos relevantes. Pero la relevancia sin reverencia es una receta para la superficialidad espiritual. Jesús no se ajustó a la cultura, la transformó. Y también su iglesia. Es posible ser interesante sin ser teatral, ser excelente sin estar vacío. La clave es asegurarse de que todo lo que hacemos apunta a Jesucristo, no al talento humano. Porque una vez que la música se detiene y las luces del escenario se desvanecen, ¿qué queda? Si no es la palabra viva de Dios, entonces hemos perdido la marca. Así que aquí hay un desafío gentil. Cuando vas a la iglesia, ¿qué estás buscando realmente? ¿Un encuentro espiritual o una gran actuación? ¿Se está agitando su corazón hacia el arrepentimiento o simplemente momentáneamente emocionado? Porque la verdadera iglesia no se mide por lo entretenidos que nos sentimos, sino por lo transformados que nos volvemos. Y cuando Jesús es verdaderamente predicado, sin filtros, sin pelusa, vive el cambio. Las cadenas se rompen y el cielo se regocija. Así que avancemos y examinemos otra práctica profundamente arraigada que puede parecer inofensiva, incluso honorable, pero en realidad podría estar elevando algo por encima de la voz de Dios. Hay una frase que se pasa silenciosamente de generación en generación, a menudo repetida sin pensarlo. Así es como siempre lo hemos hecho. Suena inocente, familiar, incluso reconfortante, pero espiritualmente hablando, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque en el momento en que elevamos la tradición por encima de la verdad, comenzamos a reemplazar la palabra de Dios con las rutinas del hombre. Jesús mismo se enfrentó a este de frente. En Marcos 7:13 advirtió: «Nulis la palabra de Dios por tu tradición que has transmitido, y haces muchas cosas así». Esa no fue una sugerencia leve, era una reprimenda.
Cuando la fe se convierte en una lista de verificación en lugar de un pacto, algo sagrado se pierde. Y demasiadas iglesias de hoy están atrapadas repitiendo lo que se ha hecho, no porque es bíblico, sino porque es familiar. Seamos claros, las tradiciones no siempre están equivocadas. Pueden tener significado, reflejar la reverencia y unir a las personas. Pero cuando la tradición se vuelve intocable, incuestionable e inmutable, incluso cuando contradice la Biblia, eso es cuando se convierte en una trampa espiritual. Jesucristo vino a sacudir sistemas, no para construir zonas de confort. Y a veces lo que se siente santo no tiene nada que ver con la santidad en absoluto. Por ejemplo, cuando la cultura de la iglesia prioriza los códigos de vestimenta, los rituales ceremoniales o las costumbres repetitivas sobre las enseñanzas reales de Jesús, estamos creando una ilusión de fe en lugar de cultivar la verdadera obediencia. Dios nunca solicitó un rendimiento vacío, pidió corazones entregados y mentes renovadas. Piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, así es como siempre lo hemos hecho, y lo seguimos con las Escrituras para apoyarlo? La mayoría de las veces no pueden. Esto se debe a que muchas prácticas están enraizadas en el diseño humano, no en la instrucción divina. Y Dios no es honrado cuando su nombre se usa para defender los sistemas hechos por el hombre. La Biblia siempre debe ser nuestra mayor autoridad, más alta que la cultura, más alta que el patrimonio, más alta que la tradición. No es irrespetuoso preguntar, ¿dónde está esto en la palabra? Es sabio, es bíblico. En Hechos 17:11, los judíos bereanos se llamaban noble porque examinaron las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo dijo era cierto. Si probaron el apóstol Paul, ¿cuánto más deberíamos probar todo hoy? Este cambio no es fácil. Dejar ir la tradición puede sentirse como dejar de lado la identidad. Pero cuando Jesús llama, nos pide que establezcamos todo, incluidas las rutinas sagradas, si se interponen en el camino de la verdad. La fe no se trata de aferrarse obstinadamente a lo antiguo, se trata de estar abierto a lo que es eterno. Y a veces, eso significa enfrentar nuestras zonas de confort. Algunos creyentes se aferran a prácticas hereditarias pensando que están siendo fieles cuando de hecho pueden estar ignorando lo que Dios realmente está diciendo a través de su palabra. Es por eso que debemos dejar que las Escrituras interpreten nuestro comportamiento. No el comportamiento dicta nuestra interpretación de las Escrituras. Entonces, aquí está la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Estoy siguiendo a Jesús o simplemente siguiendo la tradición? Porque al final, no nos juzgarán por nuestra lealtad a las costumbres, sino por nuestra respuesta a la palabra de Dios. Y si realmente amamos a Dios, dejaremos de lado algo, incluso algo que hace mucho tiempo, si significa caminar más de cerca con Él. Con eso en mente, ahora diremos hacia el mensaje final que une todo. Un sincero recordatorio de quién debería ser el verdadero centro de nuestra fe y práctica. Después de todo, está dicho y hecho, después de las tradiciones, los rituales, los hábitos y los debates, una verdad es inquebrantable. Jesucristo solo es el fundamento de nuestra fe. No es un sistema, no es una denominación, no es una estructura hecha por el hombre. Pero Jesús, la palabra hizo carne, el Cordero que le quita el pecado del mundo, el que conquistó la muerte y nos dio vida eterna. En un mundo lleno de ruido y confusión espiritual, su voz sigue siendo la única que lleva a la vida. Dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Eso no es metáfora, eso no es sugerencia, esa es la realidad. Y si decimos que lo amamos, entonces Él debe ser el que seguimos, incluso si eso significa alejarse de todo lo que pensamos que era correcto. Seguir a Jesús no se trata de consuelo, se trata de compromiso. Significa estar dispuesto a desafiar las creencias de larga data si no se alinean con la Biblia. Significa tener el coraje de decir, Señor, te elijo sobre las tradiciones en 1900 las que fui criado. Elijo tu palabra sobre los sistemas religiosos. Eso no es rebelión, ese es el renacimiento. Ese es el tipo de fe que agrada a Dios, audaz, obediente y arraigado en las Escrituras.
Y si alguna vez te sientes perdido en medio de todo, inseguro de lo que es verdad o lo que es solo ruido, vuelve a sus palabras. Lea los evangelios. Escuche lo que realmente enseñó. Debido a que cuanto más cerca llegues a su voz, más fácil será reconocer lo que no pertenece. Tal vez el mensaje de hoy agitó algo en tu corazón. Tal vez desafió algunas cosas a las que has mantenido durante años. Eso está bien. Ese es el crecimiento. Dios no está buscando la perfección, está buscando rendición. Y Jesús no vino a avergonzarnos, vino a salvarnos. Así que hoy sea un punto de inflexión, no hacia la religión, sino hacia la relación, no hacia la tradición, sino hacia la verdad. Deje que su fe no se construya en lo que otros dicen que Dios quiere, sino en lo que Dios mismo dice a través de su palabra. Porque cuando Jesús es el fundamento, todo lo demás encuentra su lugar legítimo. Así que aquí hay un desafío para tu corazón. Si realmente amas a Jesús, entonces deja que lidere. Incluso si eso significa dejar de lado lo que se siente familiar. Incluso si eso significa entrar en algo incómodo. Porque lo que Él ofrece a cambio vale todo. Pata que supera la comprensión, la alegría que no puede ser sacudida y la verdad que te libera. Y si no estás seguro de por dónde empezar, comience con Él. Abre tu Biblia. Hablar con Él en oración. Pídale que revele qué debe quedarse y qué debe ir. Porque los que lo buscan, encuéntranlo. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué práctica de la iglesia mencionada en este video te hizo parar y pensar, espera, Jesús nunca dijo eso? Compártalo en los comentarios a continuación. Su reflejo podría ayudar a alguien más a abrir los ojos también. Y si tienes hambre de descubrir más verdades que la tradición ha escondido, así que ahora es tu turno. ¿Qué práctica de la iglesia te sorprendió más hoy? ¿Hubo algo que has estado haciendo durante años, pensando que fue de Jesús, solo para darse cuenta? Ni siquiera está en la Biblia. Déjelo en los comentarios a continuación. Tu historia también podría abrir los ojos de otra persona. Y oye, no te vayas sin presionar ese botón de suscripción y encender las notificaciones. Si te tomas en serio la construcción de una fe basada en la palabra de Dios, no las tradiciones, entonces no puedes permitirte perder lo que viene después. Confía en mí. El próximo video descubrirá aún más verdades que el sistema religioso no quiere que escuches. Toque el video que aparece en su pantalla en este momento y sigamos cavando en las verdades que prenderán fuego a su alma. Soy Marco y te veré en el próximo. Manténgase en tierra en la palabra, manténgase cerca de Jesús y sigue creciendo en tu fe.